Bueno, hermanas, esta noche es mi última noche con ustedes, por lo menos en este estudio. Nadie sabe. Ustedes quieren seguir estudiando la Biblia, solamente me dicen y seguimos estudiando. Yo puedo estudiar la Biblia, desayuno, comida y cena. Y ustedes saben, cuando yo era niña, yo tenía un miedo. La mente de los niños es bien creativa. Uno de mis miedos era que yo me iba a aburrir de Dios. Yo decía, si aprendo mucho de Dios, como que me lo voy a saber todo y me voy a aburrir. Esa era mi lógica. Obviamente Dios ha demostrado que mientras yo más aprendo de Dios, yo menos sé de Dios, porque Él es el Dios infinito. Y ninguna mente finita va a poder entender todas las cosas de Dios. Así que, hermana, empiece hoy la labor de escudriñar más y más de Dios. Si usted le tiene medio a esa labor, porque usted no se va a aburrir de Dios ni de la Biblia. Dios siempre la va a sorprender. Usted puede tener 40 años en el Evangelio y en 40 años el Evangelio usted va a seguir saboreando. Dios no es como cuando uno come mucho una comida que uno se cansa, porque Él es Dios. Él es hermoso, Él es infinito, Él es grande, Él es deseable. Y en nuestros corazones anhelan muchas cosas que, como decía el pastor en el mensaje del domingo, se disfrazan, son ídolos. Pero el hambre de nuestro corazón siempre se va a resumir a Cristo, siempre. Así que yo les quiero iniciar esta noche simplemente exhortándonos a todas a que profundicemos en la palabra. Lo que hacemos aquí el miércoles, 1 hora, 45 minutos de estudio, eso es lo para iniciarnos en lo que debemos de hacer todos los días en nuestra casa. Y eso no es para que usted haga la tarea y marque un check mark, es para que Dios le dé, para que usted ore y vaya con hambre y con deseos de aprender más de Dios y de ser más como Cristo. Y justamente de eso vamos a hablar en esta noche. Esta noche vamos a hablar de la aplicación bíblica. Basados en Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 25. La semana pasada terminamos un poco rápido, los versículos del 1 al 11. Y el objetivo de la aplicación bíblica es caminar el discurso. ¿Cuántos de ustedes han dado un discurso? ¿Cuántos de ustedes tal vez le han dado una recomendación a uno de sus hijos que ustedes mismos no la hacen? Eso acontece mucho. Yo creo que todos nosotros podemos tener mucha teoría, pero de la teoría a la práctica hay generalmente una brecha. Y por eso nosotras necesitamos seguir el mandato bíblico. ¿Y cuál es el mandato bíblico? El mandato bíblico es hacer lo que estamos diciendo y lo que estamos aprendiendo. Entonces, el propósito de la aplicación bíblica es que seamos firmes, hacedoras de la palabra de Dios. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, la aplicación bíblica es la aplicación de la gracia de Dios. La gracia de Dios es un concepto que usted dice, ay, pero la gracia de Dios es bien práctica. ¿Cómo se practica la gracia? Él clavó a su Hijo en la cruz, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y nos extendió todos los beneficios que eso implicaba. La gracia de Dios fue muy práctica y es práctica para cada día de nuestra vida. Entonces, la aplicación bíblica es la aplicación de la gracia de Dios a la vida diaria, de forma que lo que Dios está revelando de Él mismo, o sea, lo que Dios revela en su palabra de Él, es entendido. Ok, lo primero que tiene que pasar es que nosotros veamos la revelación de Dios en su palabra. Eso es la comprensión y la observación. Ok, y que lo que entonces es entendido, ya ahí vamos a la interpretación. ¿Qué se está entendiendo? ¿Qué dice el texto? ¿Qué significa esto? Y lo que se entiende de Dios es entonces obedecido por amor. Entonces, ese entendimiento de Dios tiene que transformar nuestros corazones y nuestros afectos de manera tal de que esos afectos tengan un efecto en nuestra vida, que nuestra emoción y nuestro deseo sea cambiado y que eso se exprese externamente. Los afectos del corazón atados a la obediencia y a la acción externa. ¿Cuántos niños obedecen, pero de pique? Digo, yo sé que los hijos de ustedes son santos, yo no sé, pero yo he trabajado con escuela dominical, enseñado clases de inglés a niños de todas las nacionalidades que ustedes puedan imaginar. Y hay algo que es muy característico. A los niños no les gusta obedecer. No les gusta obedecer en todos los países. Y ellos pueden obedecer
y obedecer refunfuñando. Yo no sé, eso es sorprendente, sorprendente. Yo no sé de dónde ellos sacan eso, porque yo sé que los adultos no somos así. Entonces, no digo yo aquí, perdón, estaba hablando en voz alta. Entonces, realmente, los afectos del corazón deben de estar atados a la obediencia. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Que lo que estamos entendiendo del Señor cambie nuestro deseo, nuestro corazón, nuestro afecto. Que haya esa transparencia cuando vamos a la palabra. Eso es importante notar que la Biblia ata la aplicación a varios afectos. Por ejemplo, en el libro de Santiago, la Biblia ata la fe a las obras. Él dice, la fe sin obra es muerta. Entonces tú puedes decir que tú tienes toda la fe del mundo, pero si tú no actúas esa fe, entonces es mentira que tú tienes fe. Básicamente eso es lo que está diciendo. En Juan 15:10 dice, si guardáis mis mandamientos, eso es Jesús hablando, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Miren cómo está atada la idea de la obediencia a la idea del amor. No es una obediencia que viene de que no, yo tengo que hacer más esfuerzo cristiano porque yo tengo que ser una buena cristiana. Es escudriñar ese afecto y que de ese afecto salga ese deseo de realmente obedecer y cambiar. Y vamos a hablar mucho de cambio en esta noche. Romanos 1:5 dice, por medio de quién hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor a su nombre. Ese era el objetivo de Pablo. Pablo decía, yo tengo una ambición. Entonces yo quiero promover entre los gentiles la obediencia a la fe por amor a su nombre. Miren lo claro que Pablo tenía su misión. Su misión era promover la obediencia a la fe. ¿Crees eso? El evangelio. La obediencia a la fe es el evangelio. Entonces, es la predicación del evangelio de manera tal que la gente lo haga por amor. Termine amando a Dios, termine amando a Cristo y amando a la gente a su alrededor. Entonces, aquí hay otros mandatos en el libro de Santiago. Eso yo se lo voy a mandar en el PowerPoint porque no tenemos tiempo de verlos todos, pero quise agregar varias citas bíblicas que atan esa idea de la acción, de cosas, de cómo los mandamientos de Dios se reflejan en una acción. Aquí la acción repetitiva es quiten. Las acciones se expresan en forma de verbos. Entonces, en diferentes pasajes bíblicos podemos ver cómo esto se nota. El mandamiento atado a la obediencia, esa obediencia atada al amor. Quiten de su vida, acepten, no solo escuchen, pónganle en práctica. Vamos a el siguiente slide. Okay. Dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Ok. Aquí está hablando de una bendición por obediencia, pero no malinterpretemos pensando de que declararlo y recíbelo. Usted obedece y Dios le da, porque no es un trueque. Esa no es la idea. La idea es que usted por amor a Dios obedezca y en esa obediencia usted va a recibir bendición. Usted puede estar seguro que va a recibir. Y las mayores bendiciones que vamos a recibir es nuestra comunión con Dios. Esa es la mayor bendición del creyente. Entonces, ¿qué pasa con la aplicación bíblica? La aplicación bíblica, se me fue un slide de más, es como un gusano. ¿Usted ha visto un gusano? ¿A quién le gustan los gusanos? Levanten la mano. Ay, qué lindo. A mí no. Pero no tengo problema con ellos. ¿Por qué? Porque los gusanos, muchos de ellos, son la primera parte de lo que después se convierte en una mariposa. Ahora, hay algo interesante acerca de el gusano y la mariposa. Entre el gusano y la mariposa hay una parte en la que el gusano tiene que envolverse en un capullo. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes cuando chiquitos les gustaba inventar con insectos y todo eso? Ah, qué bueno, que hay mucha gente que le gustaba el campo como a mí. Entonces, si usted alguna vez intentó cortar el capullo, encontró un capullito de mariposa e intentó cortar el capullo, ustedes no llegaron hasta ahí, perdón, yo soy un poco creativa. Pero si usted intenta hacerlo, esto es lo que va a pasar. La mariposa nunca va a volar. La mariposa puede estar formada, pero la mariposa no va a poder volar. ¿Por qué? Porque el proceso de salir del capullo es un proceso en el que la mariposa de adentro hacia afuera rompe el capullo. Ese proceso es como levantar pesa.
A medida que van haciendo esto y tratando de salir, desarrollan la fortaleza de los músculos que sostienen sus alas. Si ese proceso no se da, la mariposa no sale, y si la mariposa alguien corta el capullo, la mariposa no va a poder volar. Nosotras necesitamos las luchas de la aplicación bíblica. Ese proceso de estudiar la palabra, de la observación, y ese proceso de interpretar, que usted lo encuentra difícil, pero que hay que buscar un diccionario bíblico y que hay que conocer el contexto, es necesario. Porque una buena observación y comprensión bíblica y una buena interpretación bíblica es lo que va a desarrollar sus músculos para usted poder volar y ser la mariposa que va a aplicar la Biblia. Dios nos ha libertado, dice la Biblia, nos ha dado esa libertad, y no hay una mejor imagen que de libertad que ver mariposas volando y lo lindas que son. Sin embargo, para desarrollarse necesitan ejercitar sus músculos. Si usted está en una situación de sufrimiento o dificultad, o al estudiar la Biblia usted encuentra, ay, pero esto sí es difícil, pero que estudiar tanto y que observar, yo no me puedo ir de una vez a aplicación. No, porque usted probablemente va a aplicar la Biblia erróneamente. Y yo he visto mucha gente sacando versículos de contexto y aplicando la palabra a su propio antojo, y terminando con conclusiones muy, muy destructivas para sus vidas y las de otros. Entonces, toda relación de Dios con el hombre está fundamentada en la dinámica del perdón. Okay. Eso vamos a volver a este slide un poco más tarde. No sé por qué, esto como que se salió de orden. Dice aquí en Romanos 1:5, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado, como hablamos anteriormente, para promover la obediencia de la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre. Y decimos, y su amor hacia vosotros abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos ustedes y de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Nuevamente, esa idea de la obediencia en temor y temblor y el amor viene junta. Tú dices, pero ¿y por qué con temor? ¿Y por qué con temblor? Esto no quiere decir que Dios te amará más. Significa que su amor será reflejado y fluirá a través de ti de forma más clara y abundante a todos los que nos rodean. Temor y temblor son expresiones de la gran responsabilidad que se nos ha dejado, ser la imagen y la luz de Cristo en este mundo. ¿A usted le han dado una responsabilidad que usted siente que es muy grande para usted alguna vez? Sí. Yo creo que a todos nosotros. La primera responsabilidad que mi mamá me dio fue hacerle un café. Ella me mandó a colarle un café, pero yo tenía 7 años. Porque yo le había dicho que me enseñara cómo se hacía. Entonces, sí, yo voy a colar el café y todo. Bueno, pues yo me puse en mi greca. Si usted nunca ha colado café, le voy a explicar cómo se hace. Entonces, usted le pone el agua, le pone el filtro, le pone el polvito del café, la cierra, la aprieta bien, porque si la deja floja le va a explotar el café. Y después usted deja que el café suba. Ahora, ella me dijo, tú prende la estufa, pone el café, tú sales de la cocina, pero ella estaba en la sala chequeándome, pero ella di que me dejó sola. Y cuando el café suba, tú apagas la estufa y tú me llamas que yo lo desmonto. ¿Ok? Sin embargo, al colar el café, a mí se me pasó un detalle de que en la parte de arriba de la greca hay una gomita. Y si esa gomita no está ahí, el café explota. Entonces, había café en todo el techo de la cocina, en toda parte de la cocina. O sea, eso fue un reguero, pero gracias a Dios no me quemé, que es lo más importante, ¿verdad? Sin embargo, la próxima vez que a mí me pidieron que hiciera algo en mi casa, yo tenía un miedo porque yo no quería hacerlo mal. Y si se me olvidaba algo, porque no, ustedes pensarán que es un abuso en una niña de 7 años, no importa, es el entrenamiento de Dios para mí. Dios sabía para lo que me estaba entrenando. Mi mamá tuvo que hablar conmigo y decía, mira, es una responsabilidad cocinar, la estufa, todo eso, pero no tienes que tener miedo, solo tienes que tener cuidado. Y lo que nos está explicando la palabra aquí es que a medida de que nosotros tenemos el amor de Cristo, lo recibimos, tenemos un llamado grande de vivir una vida cristiana que sea de luz al mundo.
Cuando Él habla de temor y temblor, es que sepamos la responsabilidad que tenemos. No es un miedo de que nos va a perder la salvación, no es un miedo, es que entendamos en todo momento que el caminar la vida cristiana y el aplicar todo el consejo de Dios a nuestra vida es una gran responsabilidad de la cual tenemos que tener cuidado. No tenemos que tener miedo de caminar la vida cristiana, pero tenemos que caminarla con cuidado, con conciencia, como diría la Biblia, con sobriedad. No como el que está borracho, que no sabe lo que está pasando, sino que la vida cristiana es una vida que se camina intencionalmente y eso es la aplicación bíblica. Vamos a ir ahora. Y entonces, la aplicación bíblica es el y entonces del estudio bíblico. La aplicación bíblica es el entonces vivido, que el conocimiento se convierta en convicción y que la convicción se convierta en vivencia. Entonces, la aplicación bíblica es un puente. Tenemos la interpretación bíblica, que es el principio del puente. La observación bíblica y la comprensión, que es el principio del puente. Vamos caminando a través del texto. Este es el contexto cultural. Tenemos que revisar todo eso antes de llegar a la interpretación. Y ya cuando estamos interpretando la Biblia, llegamos al final del puente. Pero después del puente queda probablemente una carretera que hay que andar. Y el andar en esa carretera es el aplicar la palabra. Entonces, a medida que buscas cómo aplicar la palabra a tu vida, cuídate de ver a Dios grande. La aplicación, como se trata de nosotros aplicar la Biblia, puede convertirse mucho en centrada en nosotros mismos. Entonces, siempre le vamos a dar algunas preguntas de aplicación que ustedes pueden hacerse para asegurarse de que su aplicación está enfocada en conectada al carácter de Dios y conectada a nosotros, pero siempre con Dios por delante, no en nuestras propias fuerzas. No impongas tu propio criterio. Si distorsionamos el texto, vamos a llegar a aplicaciones incorrectas, que es lo que pasa en muchas ocasiones. Entonces, salúdense con ósculo santo, porque se lo hace con besitos. ¿Y los japoneses? ¿Qué hacemos con los japoneses? Romanos 16 dice, salúdense con ósculo santo. Entonces, los japoneses cristianos están en desobediencia porque no se dan besitos. No, hay un contexto cultural que hay que estudiar, hay que entender qué le estaba diciendo, no hagan acepción de personas y salúdense con afecto. Y en Japón saludarse con afecto es esto, y ya. Entonces, él está diciendo, no entre a la iglesia como un odioso y pase al hermano de al lado y dígale hola. Entonces, eso es lo que le está diciendo. Esa es la aplicación de ese versículo. Por ejemplo, es para que aprendamos a con cuidado interpretar la palabra y no tener aplicaciones incorrectas ni textos fuera de contexto. Hay pasajes difíciles de seguir, no porque sean difíciles, o sea, pasajes difíciles que usted dice, ay, qué difícil es esto, sino porque nuestros corazones se revelan a Dios. Esto ocurre desde el jardín. Primera de Juan 5:3, hablamos la semana pasada que Dios no es mentiroso, ¿verdad? Entonces, primera de Juan 5:3 dice, amar a Dios significa, esto es en nueva versión, en la traducción viviente, dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. En versión Biblia América y Reina Valera dice porque sus mandamientos no son gravosos. Entonces, el Señor, todo lo que está en la palabra, hermana, confíe en el Señor. Confíe en que cuando Él le dice, mi hija, haz esto, Él está dándote el poder para hacerlo. Cuando Él te dice, tienes que perdonar, y vamos a hablar de eso, Él te está dando el poder para perdonar. Él no te está pidiendo algo difícil de manera de que para ti se te hace imposible. Dios te da el poder y la gracia y tiene un propósito con que tú obedezcas eso y es que no seas destruido, es por tu propia alma. Entonces, a veces sentimos que el puente es un poco más inestable, como un puente colgante. Ay, tengo miedo, yo le tengo miedo a las alturas, tengo miedo a la Biblia. Pero hermana, hemos visto varias semanas de cómo estudiar la palabra y recuerden, no estamos solas. No estamos solas y lo que vamos a encontrar al final del puente, encontrarnos al Dios vivo de forma más grande, más hermosa. Ver su corazón hacia nosotros y ver cómo obedecer su palabra nos cambia y nos transforma. Eso vale la pena.
Entonces, vamos a hablar de una aplicación correcta. Una aplicación correcta debe basarse en una comprensión e interpretación de la Escritura. No hacer el trabajo correcto de comprensión e interpretación, que son vitales, eso trae consecuencias y estas son vitales para una aplicación adecuada de la palabra. Entonces, en 2 Timoteo 2:15 dice, procura como con diligencia, okay, presentarte a Dios aprobado como obrero, no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Ese manejar con precisión la palabra de verdad, esa curvita le dice a usted, está conectada a la primera idea. ¿Cómo es que usted va a aprender a manejar con precisión la palabra de verdad? Procurando con diligencia hacer eso. Eso no viene por ósmosis. Ay, Señor, yo me voy a sentar aquí con mi Biblia. Háblame, Jesús. Eso no funciona, porque la Biblia se hizo para estudiarla y para ponerla en práctica. Entonces, imagínense, imagínense que hoy es el día de su boda. Ok, la que se han casado. Y la que no se han casado, sueñen. Igual que yo, no importa. Eso de Dios. Entonces, ustedes saben que relajando. Entonces, imagínense que el día de su boda, usted se levanta en la mañana, se cepilla los dientes, agarra un jean, se lo pone y su t-shirt, se amarra los cabellos y sale corriendo y llega a la iglesia. Bueno, pero es que hay que llegar a tiempo, o sea, ¿qué les molesta de esta imagen? Todo, ¿verdad? Aquí hay gente que está histérica, casi al borde de un ataque de nervios. La idea de esto es que pensemos en que la acción debe estar alineada a la ocasión. Usted no puede, para una boda, salir huyendo y vestirse igual que todos los días. Y menos su boda. Exacto, una buena observación, menos su boda. No podemos acercarnos a la Biblia como nos acercamos a cualquier otro libro. Ah, lo agarré, aquí voy. Vamos a aplicarlo ahora. ¿Qué es lo que dice aquí? Estos son mandatos a ser aplicados con diligencia. Así en el mismo tiempo que usted se pone para arreglarse para su boda, que se va a poner linda, que usted lo piensa, que usted planifica todo, que abre 4 cosas de Pinterest, 2 secretas que nadie la ve. O sea, todo eso, no, porque yo sé, no. Todo eso, después hablamos porque yo sé de eso. Todo eso es importante. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nos importa. Y la aplicación bíblica debe ser igual. Tenemos que buscar con diligencia, no solamente verla por arribita, sino escudriñar nuestro corazón y someter nuestro corazón a esa aplicación. Entonces, no se refiere solo a tener una teología correcta, sino a accionar en la vida que está alineado correctamente a lo que hemos entendido de Dios. Entonces, vamos a dar algunas guías para aplicación. Cuando usted piensa en aplicación bíblica, vamos a pensar en Colosenses. Piensa en aplicaciones que sean tanto para todo el libro, por ejemplo, al final de terminar de estudiar el libro, o para un capítulo que usted diga, ok, ¿qué yo puedo aplicar para este capítulo? O para un versículo específico. ¿Ok? Toda aplicación, igual que como hemos hablado al principio, debe estar dirigida por un tiempo de oración. Tenemos que venir delante de Dios orando para que Él alinee nuestro corazón y nos ayude para obedecer su palabra. Invierta suficiente tiempo en oración. Nuestros corazones no se van a alinear por ósmosis a Dios, se van a alinear por pasar tiempo con Dios en la palabra y en oración, meditando lo que Él nos está diciendo. Y recuerde que el cambio de nuestra vida se refleja como resultado de nuestro tiempo en la palabra de Dios. Mientras más tiempo usted pase en la Biblia y orando y aplicando, no es en la Biblia, es aplicando, hermanas. Hoy estamos hablando de aplicación. Mientras más tiempo usted pase aplicando a través de su día principios que Dios ha venido revelándole a través de su palabra, en esa misma medida su vida va a ir siendo transformada. Porque esa es la fórmula bíblica, así que el Señor lo ha dispuesto. Entonces, vamos a entrar al texto. Por ejemplo, luego vamos a devolvernos ahí a Colosenses 3:16. Vamos a ver un par de tips más para aplicación y luego vamos a entrar al texto con aplicaciones específicas.
La palabra de Dios es temporal. Temporal no quiere decir que tiene un tiempo específico. Temporal es que algunas circunstancias son culturales. Por ejemplo, en el libro de Levíticos hay leyes que eran sanitarias y específicas para esas situaciones. Ahora bien, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir. Eso quiere decir que es nuestro trabajo nosotros meditar y profundizar en esos pasajes que aunque eran para un tiempo específico y una cultura específica, tenemos que entender, ok, ese pasaje significa esto para esta ocasión. Ahora, hay un principio ahí en esa instrucción que Dios quiere que usted lo aplique a su vida en el siglo XXI, de seguro. Por ejemplo, hay una ley que dice, no cortarás el árbol que tenga un nido, qué sé yo cuánto, en el libro de Levítico. ¿Cómo que no se puede cortar un árbol que tenga un nido? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué buscaba esa ley hacer? Esa ley buscaba preservar que las especies se pudieran seguir multiplicando y que no hubiera extinción de especies en ese sentido. Entonces, ¿qué principio usted puede sacar ahí? A Dios le importa su creación. Y los creyentes en cualquier generación deben de cuidar la creación de Dios. Eso es un principio que usted puede aplicarlo al siglo XXI. Entonces, un ejemplo de eso es, por ejemplo, Colosenses 3, 21 al 25, donde se habla de la esclavitud, se habla de los siervos a los amos a los siervos, los padres a los hijos. Hay principios temporales. ¿Por qué? Porque la obediencia que usted le exige a un niño de 3 años no debe ser la obediencia, y padres escuchen, que usted le exige a un niño de 16, o a un niño, o a un joven de 25, o a una joven de 40. Eso debe de ir variando. Los hijos crecen y los padres crecen con los hijos. Eso quiere decir que mientras los hijos tenemos, eso también se voltea la tortilla para los hijos. Si los hijos tenemos mayor madurez, se va a exigir con mayor madurez de nosotros. Entonces estamos bien con todo el mundo, qué bueno. Entonces seguimos viendo las siguientes aplicaciones. Preguntas de aplicación, y esto se le va a enviar para que ustedes vean cuáles son preguntas que usted puede hacerle al texto para ver cómo aplicar ese texto. ¿Cuáles son verdades básicas atemporales en este libro pasaje? Verdades básicas que son para cualquier tiempo, creyentes desde el primer siglo hasta creyentes del siglo XXI. ¿Cómo se aplican estas verdades a mi vida? Sea específico. Tome principios de que es probable que usted lo vaya a hacer. No diga, yo voy a hacer un tour para pedirle perdón a todo el que yo he ofendido durante toda mi vida, porque eso no va a funcionar. Se lo puedo asegurar desde ahora. Pero haga cosas que sean probables que usted la vaya a hacer, y cosas que sean probables, o sea, que usted pueda decirle a alguien, mira, pídeme cuenta de que yo hice esta aplicación y que yo dije que iba a hacer esto y que yo lo hice. Para la aplicación bíblica, eso nos ayuda a rendirnos cuenta los unos a los otros. ¿Qué debo creer? ¿Cómo debo cambiar algo que creía anteriormente? ¿Qué hay en mí, actitudes o acciones que necesite cambiar? ¿Cómo me anima ese texto o esa porción o exhorta esa verdad a mí, a mi vida? ¿En qué áreas estoy siendo específicamente exhortado o animado? Hay veces que uno necesita que la palabra lo anime. Y hay veces que uno necesita que la palabra lo corrija. Entonces, y hay veces que uno necesita las dos. Entonces, prestemos atención a la palabra. ¿Qué veo acerca del carácter de Dios? Y esto es vital, hermanas, porque casi todo peso, todo pecado, casi todo mal hábito viene de una distorsión en la forma en la que pensamos de Dios. Generalmente algo distorsionado hay acerca de lo que yo creo del carácter de Dios. Yo creo que Dios es bueno. Ay, ¿por qué él estaba haciendo eso en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Si yo creo que Dios es bueno, ¿cómo yo estoy interpretando esa porción? ¿O estoy yo dudando que Dios es bueno por lo que estoy leyendo? Tenemos que examinar en nuestro corazón qué creemos acerca de Dios y que nuestro corazón se alinee a la palabra y no la palabra a lo que yo creo. Siempre, siempre. ¿Qué pasos específicos o acciones puedo tomar para llevar a cabo esta acción? Entonces, sea específico y póngase de meta hacer algo de lo que vamos a estar viendo esta noche. Entonces, ahora vamos a entrar al texto. Aquí hay un par de preguntas adicionales, de esas que pusimos anteriormente. Lo que es verdad temporal y temporal. Y otro concepto es este mandato local
o universal? ¿Es un mandato para un grupo de personas específicos o es un mandato, por ejemplo, el pueblo de Israel en el desierto, o es un mandato para todos nosotros? Y como decía, siempre hay una verdad eterna o un principio que se puede extraer de esas porciones. Entonces vamos a ver el texto de Colosenses. Leemos versículo 12. Entonces, o sea, todo lo que leímos la semana pasada, recuerdan que vimos puestos los ojos en Jesús, quien Él es, por su resurrección, por quien Él es, y como nosotros hemos caminado una vida resucitados con Cristo, entonces la forma en que debemos vestirnos y caminar. Entonces dice, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Este pasaje tiene textos paralelos en el libro de Efesios y en el libro de Gálatas. Y es importante ver cómo Pablo, en situaciones similares, él estaba escribiendo a distintas iglesias en regiones totalmente lejos una de la otra, los mismos principios. Si usted ve este mandato repetido con tanto énfasis en la palabra, es porque es muy importante para los creyentes en esa ocasión. Los creyentes del Imperio Romano están viviendo en una sociedad totalmente destruida, una sociedad abusiva, llena de injusticias porque era un imperio. Antes del primer siglo se estimaba que un 90% de la población eran esclavos en el Imperio Romano. Luego ese número fue bajando como hasta un 60 y un 30%. Pero en los tiempos de Jesús se estima que de un 30 a un 60% de las personas eran esclavos. Ahora, la esclavitud en el Imperio Romano, y esto es contexto histórico, no funcionaba igual que la esclavitud por ejemplo, en los Estados Unidos hace 2 siglos o en otros lugares. Eran esclavos, pero muchos de ellos entraban a la esclavitud voluntariamente. También llevaban un salario y tenían beneficios. Muchos de ellos eran altamente educados. De hecho, hay estudiosos, eso no está comprobado, pero hay estudiosos que entienden que el apóstol, el escritor de Lucas, el Evangelio de Lucas y del libro de Hechos, Lucas, el médico, era un esclavo. Hay personas que entienden eso. Entonces, hay los esclavos en esa época variaban en cuanto a los derechos que tenían. Obviamente sí eran una propiedad de su amo y en muchos lugares estaba limitada la esclavitud hasta 7 años. Y se estimaba que una persona a los 30 años ya no debía de continuar siendo esclavo, sino que podía comprar su libertad antes de ese tiempo. Entonces funcionaba muy distinto a cómo funciona hoy. Entonces usted está hablando en una iglesia donde usted tiene gente que eran amos y otros que eran esclavos, esposos y esposas, gentiles y judíos. En esta iglesia había todo tipo de personas. Y cuando Pablo le está hablando y le dice, ustedes son escogidos de Dios. Cada persona en este cuerpo es importante para Dios. Ha sido, como dice en inglés, handpicked. Dios te escogió a mano. Del montón, Dios te escogió. Nuevamente, le está recordando principios que hemos visto a través de otros capítulos del libro. Entonces, como consecuencia de esa identidad de quien tú eres en Cristo, entonces camina como un santo, como una persona que ha sido apartada, como una persona que es amada. Ustedes no han visto a alguien en la calle como que usted dice, a ese nunca le han dado un abrazo, a ese nunca lo han tratado bien. Eso tiene efectos y uno lo nota. Pero si nosotros entendemos que el amor de Cristo es tan real para nuestras vidas, muchas de las cosas con las que nosotros lucháramos, dejáramos de luchar con ellas. Muchas veces no hemos dejado de luchar con malos hábitos, con adicciones, con cosas que no soltamos en nuestra vida, con pecados en nuestra vida, por el simple hecho de que no hemos entendido, es que yo soy amada por Dios, ¿por qué yo sigo atada a esto? Entonces dice, revestidos, vístanse de nuevo. Ok, esto es muy importante porque él sabe que esto es algo que usted se viste todos los días para salir de su casa, ¿verdad? Usted se reviste. Usted no dice, no, con la misma ropa que salí ayer yo voy a dormir, con esa misma salgo mañana, ¿verdad que no? Ok, ninguno de nosotros hacemos eso. Y hay gente que se muere si hace eso un día. A mí me tocó una vez durar 5 días en China sin bañarme.
Sí, con wipes nada más, porque no podíamos, no había agua. Y yo estaba anhelando ser revestida ese día, se lo aseguro. Entonces, el pecado de nosotros tiene que llegar a un punto en el que nosotros no querramos ese pecado y querramos ser realmente revestidos. Tenemos que ver el pecado, verlo como me sentía yo al quinto día, con nada más de que wipes. Así como uno se siente de que yo necesito agua, agua. Exacto, que corra. De esa misma manera nosotros tenemos que desechar el pecado en nuestra vida y desechar esos hábitos y revestirnos entonces de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y cada una de estas cosas podríamos pasarnos 3 días estudiándola, literalmente. O sea, la palabra, el original en el griego, haga todo eso en su casa. Busque un diccionario bíblico, busque el significado en griego de las palabras, vea otras porciones donde aparecen estas instrucciones, qué es diferente en otra porción y aplique esto a su vida. ¿Cómo lo vamos a aplicar? La humildad, siendo humilde. Y usted dice, pero ¿cómo yo hago eso? Cambiando el corazón, dejando que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tiene queja, como decía Cornelia hoy, decía, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la paz. Hermanas, el soportarnos aquí no es usted aguantarse. Ay, yo no soporto a esa gente. Soportarnos es cargarnos. Que el que está débil, usted lo cargue. Eso es soportarnos. No es, yo la tengo que soportar en Cristo, en el amor de Jesús. Eso no es soportar, hermano. Eso no es lo que la Biblia nos está diciendo. Y perdonándoos. Miren, yo tengo una nota en mi Biblia y yo tengo como 2 años que cada vez que el Señor trae a mi mente el asunto del perdón, Él me recuerda, nadie tiene derecho a guardar ofensa. Ok. Hace unos años yo hice un viaje estábamos enseñando, me enviaron a Australia a enseñar unos misioneros que se iban ahí a islas del Pacífico Sur a enseñar Biblia. Entonces yo iba a Australia, los entrenaba a ellos de ahí ellos todos salían. En ese viaje de regreso, por yo comprar el pasaje más barato de todo lo barato de los pasajes, en la línea aérea más barata, yo no sabía que el carry-on, que era lo único que yo llevaba, lo pesaban. Yo estoy en Australia y yo vivo en Taiwán, entonces es un poco lejos. ¿Y qué yo voy a hacer con mi ropa? ¿Qué yo voy a hacer con mis libros? O sea, ¿qué voy a hacer con mis cosas? Bueno, la gente de la aerolínea no tuvieron misericordia y nos dijeron que teníamos que resolver con el carry-on. Pues mi otra compañera y yo, que andábamos juntas en el viaje, empezamos a ponernos ropa. Una arriba de la otra, porque yo no podía dejar mi ropa. Miren, yo parecía un pingüino. Y yo decía, ¿y cuánta ropa más que yo me puedo poner? Yo no sé cuánta ropa más, pero miren, era así. Un pingüino parecía muy el calor que teníamos entonces. Miren, eso era muy difícil. Cuando el Señor me dice revístete, yo nada más pienso en esa. Digo yo, Señor, ¿hasta cuánta ropa que tú quieres que yo me ponga? Revístete de amor. Pero muchas veces nosotros guardamos ofensa. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros nos ponemos toda la ropa. Toda esa ofensa nos la ponemos una arriba de otra. Y no importa que tengamos calor. Ustedes saben que lo voy a hacer lo más fácil. Vamos a donar la ropa y ya, vamos a dejarla. O no le duele porque yo no tenía dinero para estar comprando más ropa. Pero al final, si no se podía, pónganse que me dijeran que no me puedo poner la ropa una arriba de otra, lo que sea. Se regala la ropa. Nos aferramos a veces a cosas que simplemente nos ponen más lentos, nos hacen daño, son feas delante del Señor, son detestables, como lo llama la palabra, delante del Señor. Nosotros nos aferramos a ofensas y se nos olvida, conectando este versículo con Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a diestra de Dios. Acuérdense que para Cristo resucitar, Él tuvo que morir por nosotros. Cuando usted compara la ofensa que a usted le hicieron con la ofensa que usted le hace a Cristo todos los días, nos quedamos cortos. El problema del perdón es que nosotros
el problema del perdón es que nosotros creemos que tenemos derecho, a mí me ofendieron y tenemos ese derecho de agarrar esa ofensa y usted siente que si usted no suelta la ofensa, usted perdió una parte de usted. Pero hermana, esa ofensa lo único que está haciendo es destruyéndola y creándole un peso y dándole un calor en ese avión que usted no se lo puede imaginar. Y este vuelo hacia la eternidad de la vida cristiana es un vuelo largo. Vamos, hermanas, a examinar nuestra vida. Yo sé que hay personas que han pasado por situaciones de dolor en su vida profundas. Recuerde que para eso está el cuerpo de Cristo, para caminar con usted. Mucha gente ha caminado conmigo cosas de mi vida que yo tenía que perdonar. Todas nosotras hemos sufrido daño. Y una de las cosas que yo quisiera animarle es que si usted ha sufrido en su vida algún tipo de abuso, algún tipo de ofensa, algún tipo de daño, que usted siente que usted tiene el derecho de guardar esa ofensa porque fue un daño que se le hizo, busque ayuda. La iglesia tiene un ministerio de consejería que está justamente para caminar con usted. Pero decida hoy, hermana, decida hoy despojarse de ese peso y perdone. Tal vez usted tiene una ofensa pequeña, que fue un hijo suyo que se la hizo hoy, pero que lo ofendió y le hizo daño. Perdone. Porque delante de Cristo, ninguna de nosotras podemos decirle, mire, yo me voy a guardar esta ofensa porque tú sabes, Señor. O sea, mire a Cristo, mire sus manos, mire su costado y recuerde por qué nosotros no tenemos derecho a guardar ninguna ofensa. En el libro en todo el Nuevo Testamento, la palabra unos a otros está repetida 84 veces. Esa frase, perdón. La frase unos a los otros está repetida 84 veces. Cuando alguien le repite algo, y si esa persona es Dios, 84 veces, tiene mucha importancia. Busque en la palabra todas las veces que dice los unos a los otros. Búsquelo en Colosenses. Trata de revisar en el libro de Colosenses todas las expresiones de los unos a los otros. Y cuando dice ahí, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo. Y recuerden de revestirse en amor, que es el vínculo de la unidad. Ahora, el versículo 16 es uno de mis versículos preferidos. No sé por qué me volé el 15. Vamos a leer el 15. Dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces aquí es donde yo tengo una nota. La semana antes pasada, o sea, yo estuve en Guatemala 3 semanas, a los que no saben, tuve un viaje de 3 semanas, estuve haciendo diferentes tipos de visitas y ministerios. Estuvimos en un lugar que es una zona roja. Una zona roja es lo que para nosotros en Dominicana es un barrio marginado. Un lugar donde era zona muy peligrosa, pero realmente yo en ningún momento me sentí que estaba en un lugar de peligro. Ahí yo fui a acompañar a una hermana que tiene un ministerio con mujeres y un hermano que trabaja con los niños haciendo tutorías a los niños que están sin sus papás durante el día y tienen un lugar donde ir a hacer su tarea. Y esta hermana, ese día no fueron muchas. Las mujeres que generalmente van, habían 2 hermanas. Una de ellas, para hacer la historia corta, ella contó el testimonio con mucho gozo. Ninguna de las dos, una de ellas acaba de hacer profesión de fe hace un par de semanas. O sea que las dos, una no es cristiana, pero han estado expuestas a la palabra por varios meses con lo que esta hermana está invirtiendo en ellas. Y una de ellas contaba que uno de los líderes de la comunidad le decía, yo no sé cómo tú lo haces. Porque el esposo de ella está en la cárcel, ella tiene 3 niños y ella mantiene su familia, ella trabaja diario y gana el dinero diario. Entonces lo que ella trabaja en un molino de harina y a ella le pagan $2 y pico por día de trabajo. Ok, por día. Entonces con esos $2 y pico ella estaba muy contenta contando y ella dice, mira, yo sé que es Dios que me ayuda. Yo sé que es Dios. Miren, a mí el corazón se me aprieta porque yo digo, cuando uno ve gente tan agradecida, una persona que ni siquiera es cristiana, todavía no sabe si es cristiano o no. Y ella dice, mira, a mí me da para hacerle desayuno a mis hijos y cena y a veces hasta almuerzo le puedo dar. Ella tiene 3 niños y está amamantando un bebé. Y ella vive con $2 y pico por día. Perdón, sí, $2 y pico por día. O sea, 90, vamos a decir, eran como 100 pesos, 100 y algo.
Entonces, cuando uno ve a una persona así, que puede ser agradecida, ella estaba dándole gracias a Dios por cómo Dios le ha provisto para darle comida, desayuno y cena a sus hijos y a veces el almuerzo. Y nosotros, con cosas tan pequeñas, no podemos ser agradecidos con Dios. Con la vida, con la salud. ¿Cuánta gente quisiera amanecer con salud hoy y no la tienen? Entonces, hermanas, tenemos que practicar tener corazones agradecidos. Entonces, el versículo 16 dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándolos y amonestándonos unos a otros. Ok, ¿quiénes son los que van a amonestar a quién? Okay, miren, en el Antiguo Testamento está la historia de un profeta que tenía un burro. Y el burro, básicamente, hacerle la historia corta, le salvó la vida. Pero él le estaba dando golpe al burro, porque el burro no quería irse por un lado y era el ángel del Señor que estaba ahí. Entonces, la moraleja de esto, hoy fuera de contexto, pero no es así, es que Dios puede usar hasta un burro. Usted no sabe a quién Dios está usando. Es muy fácil decir así, yo voy a obedecer porque yo fui a consejería con el pastor Miguel Núñez, ¿verdad? Entonces, como que usted dice, bueno, tiene más autoridad el pastor Miguel, tú sabes. Pero ¿y si Dios usó a la muchacha de su casa para decirle, doña, no le hable así a los hijos suyos, doña? Y usted dice, usted no tiene que decirme nada. Uno no, hermana, ¿a quién Dios está usando en su vida que usted no está escuchando? Dios usa a los niños para enseñarle a los grandes. Despojémonos de todo orgullo y escuchemos cómo el Señor nos está exhortando. Los unos a los otros somos unas a las otras. ¿Usted quiere aprender Biblia? Vamos a juntarnos unas con las otras y vamos a estudiar la palabra juntas. No espere que venga una maestra de fuera con mucho título o alguna de nosotras, la que estamos enseñando aquí en la iglesia, para usted querer estudiar la palabra. Yo quiero que sea con ella porque ella sabe mucho de la Biblia. Júntese con la que no sabe mucho y escudriñen juntas, hermana. Pero escudriñen. No minimicen a los hermanos y esa exhortación y esa amonestación de dónde Dios la va a traer. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de quién, de Él, siempre poniendo los ojos en Jesús. Ahora vamos a la última parte, que es una de las partes más interesantes. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Yo no tengo marido, no me tengo que sujetar a nadie. Bueno, como la palabra interpreta la palabra, sabemos, vamos a buscar entonces la sujeción que dice. La Biblia dice sujétese a las autoridades. La Biblia dice sujetaos los unos a los otros y lo dice varias veces. Eso quiere decir que yo me tengo que sujetar a todo el que está alrededor mío. Si alguien tiene algo que decirme, yo tengo que en amor y sujeción escucharlo y si viene de Dios, obedecer. Hermanas, seamos humildes. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Yo busqué una aplicación en esta parte y yo quiero decirle, ¿cómo trata usted a un bebé recién nacido? ¿Cómo trata usted a un bebé recién nacido? Así, con delicadeza, con ternura. Yo le tengo esta foto. Espérese. Ok, así. Qué lindo. ¿Cómo quiere tratar a usted a la persona en esta foto? Porque los bebés crecen. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está cambiando? La actitud, ¿verdad? Entonces, hermana, si usted quiere que su esposo la trate como a vaso y no como a jarrón, sea un poquito más tierna. Miren, muchas de nosotras tenemos que aprender ternura. Tenemos que inspirar un poquito más de ternura. ¿Usted entiende, hermana? Porque yo creo que si hacemos todo lo anterior, vamos a decir, somos una mujer llena de paciencia, de humildad, de amor, de mansedumbre. ¿Quién no nos va a querer tratar con ternura? Ustedes ven cómo la palabra interpreta la palabra y la palabra está todo conectado. Obviamente, si ellos lo tratan de otra forma, a Dios que se lo tome en cuenta. No, mentira. Ore por ellos para que se arrepientan. No. Pero lo que queremos decirle con esto, hermanas, es que necesitamos escudriñar nuestro corazón. Nosotras no podemos cambiar a los demás. Tenemos que cambiar nosotras. Nosotras no tenemos el poder de cambiar
ni a los maridos, ni a los papás, ni a los hijos, ni a ninguna de esas personas. Nosotras necesitamos sanar. Y necesitamos revestirnos de esas cosas. Hago una lista de cosas. Cuando le hacía la pregunta de cómo trata usted a este bebé, quiero ir a la segunda parte de hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo. ¿Dicen qué? ¿En alguna cosa? En todo, ok. Eso es, si no lo dicen, que desobedezca a Dios, porque ya es otra cosa. Porque esto es agradable al Señor. ¿Quiénes quieren agradar a Dios? Queremos agradar a Dios porque por amor, no por temor, recuerden. Y el segundo dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No es casualidad que en una generación cada vez más egoísta, donde los padres, los hijos, todo el mundo se ha vuelto más centrado en sí mismo, las personas estén más desalentadas, que los números de depresión también vayan en aumento. Mientras más uno se encierra en uno mismo, más triste uno se siente. Padres, la ira muchas veces oculta temor, inseguridad y orgullo. Estas son características del adolescente, por ejemplo. Temor, inseguridad y orgullo. La mayoría de los adolescentes no son así como ellos son ni rebeldes, nada más porque la rebeldía está atada a su corazón. Esa rebeldía viene porque están inseguros, porque tienen temores y porque son orgullosos. Entonces hay que ir a la raíz del problema. Pero usted sabe qué, si ese adolescente o ese niño ha visto toda su vida un padre o una madre airada, que es dura con ellos, que le abre la boca, que le pone castigos o cosas sin razones, le pone a estándares imposibles de llevar, ese niño va a acumular ira en su corazón. Madres, la vida es difícil, yo sé que están muy estresadas, a veces tienen que lidiar con los problemas del trabajo, la casa, el esposo, pero no desate su ira sobre sus hijos, porque ellos van a crecer al ciclo de a mí me trataron con ira, yo voy a seguir tratando con ira. Y lamentablemente por eso hoy en día yo veía, por ejemplo hoy, la foto de los feminicidios del primer semestre. Y yo me puse a llorar cuando yo vi eso. Que Diario Libre publica las fotos de los rostros de las mujeres que fueron asesinadas por su pareja o por cualquier cosa en el primer semestre de este año. ¿Quién crió a esos hombres? Esos hombres fueron niños, pero fueron niños que fueron criados bajo ira y bajo muchas situaciones que hacen mucho de lo que ellos son en el día de hoy. Tenemos que examinar nuestro corazón y usted tiene que responderse, madre, en este lugar, ¿qué prefiere? ¿Que sus hijos la amen y eso implica respeto por amor o que le tengan miedo? Porque un día le van a dejar de tener miedo. Pero cuando un niño aprende a amarla, ese niño siempre la va a amar. ¿Para qué está usted sembrando? Y si ya usted siente que usted ha cometido errores, pídale perdón a Dios, pídale perdón a sus hijos y entre en un proceso de sanidad. Yo no voy a abundar más en esto, porque primero, mi experiencia, yo no tengo hijos, pero sí tengo más de 20 años trabajando con jóvenes. Y eso implica trabajar con los padres de esos jóvenes. Y esto siempre ha sido un patrón que hemos visto de forma repetitiva. Las relaciones son complejas, pero si usted siembra ternura, probablemente, muy probablemente usted va a cosechar ternura. Si usted siembra ira, muy probablemente usted va a cosechar ira. Entonces haga esa lista, yo voy a poner la aplicación ahí para cuando se le mande el material usted pueda pensar en estas cosas. Y la última parte es la que habla de los siervos, la relación de los siervos y los amos. ¿Cómo deben de los siervos servir? Y por último, en esta parte yo quisiera animarlas, hermanas, animarlas a que sirvamos al Señor con gozo. ¿Qué pasa? En esta parte, en esta porción, muchas veces vemos siervos y amos y vemos la esclavitud y con la muchacha del servicio y todos los ejemplos que vienen por esa categoría. Y yo creo que sí, que debemos de meditar cómo estamos tratando a la persona del servicio. Por ejemplo, esa señora que gana $2 y pico por día. Póngase que usted sea su empleador. Ella estaba agradecida de ganar 90 pesos, pero yo estoy segura que si ella ganara un poco más, ella estuviera mucho más agradecida de su bondad. Sin embargo, eso no exime que un empleador sea miserable con sus empleados. Si usted tiene empleados, yo quiero
una vez más recordarle, hermanas, porque estamos en un país donde todo el mundo tiene asistencia de algún tipo. Desperdiciar comida ante las empleadas del servicio que son hambrientas, eso no es justo. O que tienen hambre, que usted sabe que su familia pasa hambre. No querer aumentarle 500 pesos o 1,000 pesos mensuales al servicio cuando fácilmente lo gastamos en una salida al cine. O nos quejamos de no poder pagar más a una empleada de servicio, pero pagamos por un par de zapatos o por una cartera lo que sería el sueldo de 1 a 2 meses de dichas empleadas. Entonces, evaluemos si estamos siendo justos en el trato, como Amos aquí que le dice, en el trato justo a los empleados. Ahora, en el ministerio, Cristo usó la analogía de siervos y amos. Dios es nuestro Padre y es nuestro amo. Y nosotros somos sus siervos por amor. En el ministerio, Dios quiere, hay un versículo en Deuteronomio 28:47 que dice, por cuanto Dios le está reclamando al pueblo de Israel, le dice, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Y entonces ahí después le pone todo lo que le va a acontecer al pueblo. Dios toma muy en serio el que le sirvamos por amor. Desde el Antiguo Testamento Dios persigue nuestro corazón y que ese corazón sea transformado. Cuando nosotros hablamos de aplicar la Biblia, nosotros tenemos que tener muy en cuenta entonces que nuestros corazones, como dice aquí, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. De corazón. Nuevamente el Señor está buscando el corazón. Como para el Señor y no para estar brillando, hermano. No es para brillar que hacemos las cosas. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. Dios nos manda a predicar el Evangelio, Dios nos ama a servir a nuestros hijos, a sujetarnos a nuestros esposos, a amarnos las unas a las otras. Pero todo eso lo vamos a hacer es con los ojos puestos ¿dónde? Volvemos al 3:1. Es con la vista puesta en aquel que nos dio la vida. Hermanas, no seamos como un peñón, una piedra. Usted puede entrar a la Biblia y pasar todo el tiempo que usted quiere y si su corazón está así, podemos ejercer presión y no se va a formar. La piedra salió sin ser transformada. Pero si somos como la masilla y tenemos corazones transformables, podemos entrar a la Biblia y poco a poco nuestro corazón va a ir cambiando de forma. Pídale a Dios y ore al Señor para que usted tenga un corazón humilde, un corazón que sea moldeable, una disposición a que esta palabra sea la que la transforme. Que usted pueda ser una mujer transformada. Miren, en estos versículos que vimos hoy, usted tiene tarea como para los próximos 10 años de transformación. Empiece por uno. Cuando usted vaya a su casa, medite en esta porción y vea qué áreas el Señor quiere cambiar. Y generalmente el perdón es una de ellas y es una muy importante, en la que hay cosas que nosotros sabemos que, Señor, pero yo perdoné eso hace 10 años, pero nos damos cuenta que todavía queda algo de la ofensa que yo estoy reteniendo. Y de ese algo tenemos que desecharlo. Así que por el amor de Cristo y por su gracia, nosotros vamos a confiar que del Señor recibiremos la recompensa de esa herencia. Y esa herencia, dice el versículo 25, es lo que más me gusta. Esa herencia es a Cristo el Señor a quien servimos, porque de Él procede, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Eso sin acepción de personas. Entonces, esto es para que nosotros lo tomemos en serio, hermano. Nosotras somos hijas del Rey, hemos sido escogidas y por ser escogidas podemos caminar de una forma distinta. El que no ha nacido de nuevo no tiene esa opción. Pero nosotras, por el Espíritu Santo, tenemos la opción de ser transformadas. ¿Lo vamos a hacer?